Pues, bienvenida, Itzel, a la materia de lengua y comunicación. Creo que ya nos conocemos, ¿verdad? Ya me tocó trabajar en Sí, algún momento. sí, ya nos conocemos, Maes. Ok, no Mucho me gusto. igualmente, no me había tocado darte una materia, pero ya nos conocíamos. Me da mucho gusto que pues estés aquí. Te agradezco precisamente también la puntualidad, que estabas intentando entrar desde las 11. Me da mucho Ujú, gusto que estés aquí y bueno, eso me habla del interés que tienes en la materia. Como sabes, la materia que yo voy a dar en esta ocasión se llama Lengua y Comunicación 2, por lo que entiendo que ya llevamos la uno, ¿verdad? ujú. Ok, perfecto, Itzel. ¿Qué me puedes decir antes de que continúe acerca de esta materia de lengua y comunicación? Lo que yo entendí, las videocápsulas fueron que son como nos debemos de expresar de nuestro lenguaje Ajá, y como que también hay ciertos como se puede decir estilos o tipos para realizar un resumen ajá, y a ver si me acuerdo. no te preocupes, con Ujú, calma. ujú. Y la reseña y Ajá, el comentario crítico. ajá, muy bien, Eso es lo que yo fui entendiendo poco a poco por las videocápsulas que usted nos mandó en la ajá, plataforma. muy bien, Itzel. Precisamente eso, este, bueno, en esta ocasión, en la materia, vamos a hablar un poco acerca de lo que es, la reseña, el comentario crítico, el resumen y el relato. Todos esos temas tienen mucha importancia en lo que es lengua y comunicación. Dos. La vez pasada, en una de las cápsulas, yo les mencionaba que íbamos a dar una introducción porque primeramente para mí es muy importante que entendamos qué es en sí la lengua y comunicación, porque a través de entender qué es en sí y cuáles son los objetivos de la materia y qué me puede enseñar esta materia, a través de eso nosotros podemos entender por qué es que vemos este tipo de temas, ¿no? Inmediatamente por los temas, quizás lo relacionamos un poco con lo que es español, ¿verdad? Ujú, En lo que es lengua y comunicación, hablamos de un conjunto de habilidades que debe de poseer el ser humano, o sea, nosotros. Estos tipos de habilidades nos permiten desenvolvernos en la sociedad, nos permiten aprender a comunicarnos de manera efectiva, porque como ya sabrás, si no nos comunicamos de manera efectiva, difícilmente vamos a poder transmitir la información que queremos a las demás personas, ¿cierto? A veces, si no utilizamos las formas adecuadas para expresarnos o las palabras exactas para expresar algo puede malinterpretarse. Y esto a lo largo de nuestra vida puede ocasionarnos ciertos conflictos problemas. dentro de la sociedad. ¿Sale? Entonces, por eso es que esta materia de lengua y comunicación 2 es fundamental en la vida de nosotros como personas para poder transmitir de manera correcta lo que queremos, para poder dar a conocer lo que sabemos o incluso expresar las dudas que tenemos frente a diferentes temas. ¿Sale? Es importante reconocer que la comunicación, como tú ya sabrás, no únicamente es escrita, sino que también es, También. Ujú, ¿sale? Y por tales razones vienen precisamente este tipo de temas, como el resumen de donde podemos nosotros extraer lo más importante de un tema visto, de un tema leído o de algún programa, ¿no? Y la reseña, que es un comentario, vaya,
se basa en lo que es el comentario crítico en sí. La diferencia es que la reseña tiene su propia estructura y el comentario crítico también tiene su propia estructura. La reseña, pues, es un documento escrito. El comentario crítico puede ser un documento escrito, pero también puede ser, como su nombre lo dice, un comentario. Por lo tanto, puede ser Verbalmente. hablado. ¿Sale? Exactamente. Y como lo mencionaba en una de las cápsulas, el comentario crítico es algo con lo que vivimos nosotros todo el tiempo, porque al final de cuentas, todo el tiempo estamos opinando. Ujú. Todo el tiempo, o sea, así sean temas escolares, o no escolares, pueden ser personales o de los fenómenos sociales que nos rodean, etcétera, pero todo el tiempo estamos nosotros opinando sobre algo en específico, ¿sí? Y estamos, de cierta manera, ya haciendo un comentario crítico ante aquello que está frente a nosotros todo el tiempo. Así platiques con un amigo, amiga, y la amiga te comenta sus problemas y ya le estás dando un consejo, ya le estás dando un punto de vista frente a su problema, ¿cierto? Sí, Estamos practicando el comentario crítico y no únicamente tiene que ser, repito, escrito, sino también es verbal. así ¿Sale? es. Ok, vamos a empezar, Itzel, por ir definiendo. Al final voy a dejar un espacio para que me comentes si tienes alguna duda o alguna pregunta. Y con toda confianza me puedes decir, vi que ya me entregaste alguna tarea. Entonces, Sí. si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre lo que nos hace falta, con gusto me dices y yo te las aclaro. ¿Sale? Ok, vamos a comenzar, Itzel, Ujú. por hablar un poco acerca de lo que es en sí entonces la reseña. Sé que ya viste un poco de esta información en las cápsulas, ¿cierto? Y en el Sí. PDF que compartí. La reseña, como puedes ver, es un texto o un documento que puede ser también oral o escrito de carácter académico, el cual tiene como objetivo principal exponer y argumentar información sobre algún tema en específico. Obviamente, hay un primer autor de la primera fuente de información. Por ejemplo, si tú Ujú. vas a hacer la reseña de una novela, esa novela ya tiene originalmente un autor. Si tú vas a hacer una reseña de un texto científico, por ejemplo, ese texto científico ya tiene uno o varios autores y fuentes de investigación. Sí. Pero tú vas a ser el autor de tu reseña, no de ese texto original, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? En el momento que tú elabores la reseña, que esta tiene una estructura, en ese momento tú vas a convertirte en la autora de tu reseña. Obviamente, no podemos hacer a un lado a los autores de la reseña original. ¿Qué quiere decir esto? Que en la estructura de la reseña viene un apartado donde podemos mostrar lo que es la bibliografía. Ujú. La bibliografía ya nos da la pauta a tener o expresar cuál fue la fuente primera de información, es decir, autor, autores del texto original. ¿Sale? Ya al final quedas tú como autor, pero de la reseña. ¿Sale? ¿De qué cosas podemos hacer nosotros una reseña, Itzel? Mm, no ¿O de qué te imaginas que podemos sacar una reseña? de un hecho vivido, ¿De un se hecho puede. vivido? Sí, claro que Ujú. sí, se relaciona con la anécdota. Ujú. Ujú. La anécdota y la reseña son primas. Ujú. Una anécdota puede ser algo muy breve, pero muy similar a una reseña. La diferencia es que la anécdota es como contar algo y la reseña, o sea, sí te lo cuenta, pero tiene una postura frente a ello. ¿Sale? Digamos que son como primas. Y sí, podemos hacer una reseña de eso, de algo vivido, porque das tu punto de vista frente a la situación. Podemos hacer una reseña de un libro, como te decía, puede ser de un texto literario o de un texto científico. ¿Cuáles son los textos literarios, Itzel? Mm, a ver. No, no me acuerdo. Ya no me Ok, acuerdo. te voy a dar unos ejemplos de textos literarios.
Los textos literarios pueden ser los cuentos, las novelas, las fábulas, los libros de poemas, este, ¿cómo se llaman? Este, las notas musicales pueden ser textos literarios también. ¿Qué son los textos científicos o divulgativos? Los textos científicos o divulgativos, a diferencia de los literarios, son aquellos que buscan darte información precisa sobre uno o varios temas. Para crear estos textos divulgativos o textos científicos, se hacen estudios previamente, investigaciones, ¿sale? Están basados en investigaciones claras y que pueden ser en muchos de los casos comprobables. Esa es la diferencia entre los textos literarios y los textos científicos, ¿sale? Los textos literarios se basan un poquito más en la ficción. Los textos científicos buscan comprobar ciertas teorías en la vida real, ¿sale? Y un texto científico, por ejemplo, una enciclopedia, ¿cómo se llaman? ¿Conoces los libros que nos daban en las escuelas donde venían textos con ciertos conceptos, etcétera? ¿Sale? Y los literarios, pues los que mencionábamos hace ratito. Esta es la diferencia. Podemos sacar una reseña tanto de un texto literario como de un texto científico, como de una película, como de los documentales, por ejemplo, incluso de programas televisivos que nos dan cierta información. De todo ello, nosotros podemos hacer una reseña, ¿sale? El reseñista, es decir, la persona que elabora una reseña, Itzel, debe hablar o describir el contenido claramente de la obra, es decir, del texto original o de aquello que haya visto de manera original, pero sin repetir palabras ni cambiar su contenido. ¿Qué quiere decir? Que no voy a, o sea, si estoy haciendo una reseña de un texto, no voy a copiar como en el resumen que copiamos lo más importante. No voy a copiar absolutamente nada, ¿sale? Únicamente lo que voy a hacer es entender, comprender y conocer bien el tema original para que posteriormente yo pueda formular un comentario, una postura, más bien dicho, frente a ese texto que estoy leyendo. Pero repito, y esto es muy importante entenderlo, no quiere decir que al reseñar voy a hacer una copia del texto original. No, no voy a copiar absolutamente nada. Es lo que yo entienda de eso y voy a generar mi propia postura ante el tema. ¿Sale? Esa es la diferencia que podremos tener entre una reseña con un resumen. En el resumen, como tú sabrás, copiamos las partes más importantes, que en su caso las conocemos como ideas primarias. ¿Sale? Copiamos lo más importante y lo hacemos un solo párrafo y así sucesivamente. Y no es así. ¿Sale? Esa es la diferencia que tendremos muy marcada entre reseña y resumen. Lo más importante en una reseña Excel va a ser que se dé una idea general de lo que se reseña y dar una crítica valorativa o analítica. ¿Qué quiere decir? Que una vez que tú tienes el conocimiento general del texto que tú leíste, entonces vas a dar una idea completamente general de ello y posteriormente vas a emitir como tu juicio valorativo, ¿no? Incluso el mencionar si tú lo recomiendas o no, ¿sale? Hasta das tu propia opinión de que si es muy recomendable o no, ¿verdad? Exactamente. Incluso si dijéramos, ok, este texto que se leyó es para niños y tú al leerlo te das cuenta de que no solamente es para niños, porque también puede involucrar a otras personas, la postura podría ser, o sea, de que este texto sí es diseñado para niños, porque también podría ayudar, por ejemplo, a jóvenes y adolescentes a, a, este, a trabajar, por ejemplo, si fuera un libro de emociones, a trabajar con sus emociones, ¿no? Ya que también podría ser útil. O bien, este texto no se me hace para niños, o sea, siento que no está enfocado a niños, ¿sale? Entonces, desde ahí comenzamos lo que es una reseña. La reseña Excel tiene diferentes características.
Una de las principales es la extensión de una reseña debe de ser breve, ¿sale? No tiene que ser tan extensa o llevarse excesivamente páginas, porque si tú haces una reseña muy grande, pues ya mejor leen el texto original, ¿no? Ujú. Tiene que ser como resumida también, ¿no? Exactamente. Si tú estás haciendo un resumen de un libro que tiene 100 páginas, por ejemplo, pues lo más lógico es que tu reseña cuando mucho tenga de 2 a 3, ¿no? O sea, ¿para qué? Mm. Para que las personas que puedan leer esa reseña se den una idea de cuál es el contenido general que tiene el tema. ¿Sale? La Sí. extensión entonces, como te mencionaba, tiene que ser breve, como máximo lo que te mencionaba, de 2 a 3 páginas cuando estamos hablando de un libro muy grande. Si estamos hablando de algo pequeño, no sé, algún texto científico que te está hablando sobre un tema en específico, puede ser de una cuartilla y media y nada más. ¿Sale? Esto va a depender nuevamente de la extensión del texto original. Ujú. La reseña, al ser un tipo de texto expositivo y argumentativo, se caracteriza por la objetividad. ¿Qué quiere decir la objetividad, Itzel? Que no podemos perder el objetivo central del tema original, Ujú. ¿vale? Que lo que tengo que hacer es una valoración del tema original. Esto no quiere decir que si, por ejemplo, si yo te dijera, a ver, uno de tus compañeros va a elegir, va a escribir un cuento y tú vas a hacer una reseña de ese cuento. No es como, ay, no, es que enfocarte en mi compañero aquí lo escribió mal, o sea, le faltó esto. No, el objetivo central en una reseña es hablar de qué se trata el tema, ¿sale? No de desviarnos en otras cosas. Entonces, la principal característica que debe poseer la reseña es que debe de ser con objetividad. La segunda característica que posee la reseña es que debe tener una capacidad de síntesis, es decir, enfocarse en los puntos más importantes de la obra o del texto original. No nos vamos a desviar en meter mucha información, sino únicamente en extraer lo que verdaderamente le da sentido al texto original. ¿Sale? ¿Para qué? Para que sea sintetizada la reseña y obviamente no carguemos o saturemos de información. La capacidad de análisis. ¿Qué quiere decir esto? Es otra característica que posee la reseña. Yo te decía, para que tú puedas hacer la reseña de un texto, de una obra, primeramente lo que tienes que hacer es conocer el tema original. ¿Sale? Ujú. No podríamos hacer una reseña si no conocemos el texto Sí, original no. y lo analizamos. ¿Sale? Por ejemplo, si yo les digo, a ver chicos, vamos a hacer una reseña de un libro. Entonces, lo que tienes que hacer es primero leer el libro, conocer todo el tema para poder hacer una reseña y generarme una postura. ¿Sale? Ujú. De otra forma, no se podría. ¿Por qué? Porque se hace a través de un análisis general del tema original. ¿Sale? Ujú. Tiene que tener una valoración sustentada, es decir, que la postura que tú tienes ante ese tema tenga sustento. ¿Sí? Ujú. Es decir, este texto no me parece ideal para niños, ¿por qué? Y tiene que tener algo donde sustentarse. Tiene que tener argumentos, ¿no? Para decirlo. Exactamente, ¿Por qué no pertenecen a los niños? Tienen que tener, y por qué no pertenece a jóvenes, tienen que tener algo que diga por qué, ¿no? exactamente. Tiene que tener argumentos válidos, que sean lógicos y que tengan coherencia con lo que estás diciendo. ¿Sale? Ujú. Ok. Sí. Hasta ahí, ¿cómo vamos, Itzel? Muy bien, le estoy entendiendo. Perfecto, qué bueno. Si tienes alguna Ujú. otra duda, me dices, ¿sale? Sí. Eh, Voy a comentarte un poco acerca de lo que es la estructura que debe de contener una reseña. ¿Por qué la estructura, Itzel? Porque si te das cuenta, una de las actividades que yo marqué está elaborar una reseña. ¿Sale? Ujú. Entonces, quiero que conozcas la estructura. La estructura es muy sencilla. Está compuesta de lo que son
5 partes específicas, ¿sale? La primera, Itzel, es el título. Ujú, En el título, Itzel, como tú ya estás haciendo la reseña de otro texto, tú ujú, puedes idear tu propio título, pero no puedes dejar a un lado el nombre original. Es decir, si yo hago un texto sobre el libro del Principito, por ujú, ejemplo, podría decirle reseña, reseña enfocada en el libro del Principito en mil y tanto, ¿no? O reseña del libro El Principito por tal autor, ¿no? Este, o reseña de la segunda parte del libro del Principito. ¿Me explico? O sea, sí, no dejamos a un lado el nombre de la el título original, original. Ujú, pero le agrego un poco más para que el lector de mi reseña pueda saber que esto ya es una reseña, ¿no? O sea, es como una idea general, ¿va? sí. Hasta ahí vamos bien, ok. Después viene lo que es la introducción o la entrada. En la introducción o en la entrada puedes incluir como una tesis o una hipótesis o una idea principal que pueda guiar tu reseña. Es decir, ya sabemos que una introducción, una entrada, se compone de como partirle a la persona que lo va a leer de qué se trata tu reseña. ¿Sale? Ujú, Esa sería la introducción. Posteriormente viene lo que es el desarrollo o cuerpo. ujú, ujú, En el desarrollo o cuerpo, Itzel, es donde nosotros ya empezamos a escribir nuestra reseña. ¿Sale? Ya empezamos a expresar la postura que tenemos ante el tema, que si está bien adaptado, que si me gustó, que si es interesante, que es aplicable a tales edades, etcétera, dependiendo del tipo de texto que hayas tú leído. ¿Sale? En el cuarto punto viene lo que es la conclusión o el cierre. ¿Qué quiere decir? Que ya es como una conclusión breve, pero general, de todo lo que tú escribiste en tu reseña. ¿Sale? Y por último, y no menos importante, de hecho es muy importante colocar lo que es la bibliografía. En la bibliografía estoy hablando de la fuente original, ¿ok? Si yo hice una reseña de, de un texto científico que encontré en una página de internet, tengo que colocar su fuente, ¿sale? Si yo su hice una fuente bibliográfica, ¿no? Exactamente. Si yo hice una reseña de de una novela, tengo que colocar el nombre tanto del autor como de la edición, como de nombre del tema de la novela que yo hice, ¿sale? Tengo que poner la fuente bibliográfica original, ¿sale? Aparte, ya vienes tú como autor, pero de la reseña. ¿Me Ujú, explico? sí. Tú vas a ser la autora de tu reseña y aparte está el autor original de la fuente original. ¿Sale? Ujú, Ok, hasta ahí vamos bien. sí, te voy entendiendo muy bien. Muy Gracias, bien, me da mucho gusto. Bueno, Ujú, posterior a ello, Itzel, entonces viene lo que es el comentario crítico. ¿Sale? ujú, Una vez comprendido lo que es la reseña, entonces viene la parte del comentario crítico para aprender a diferenciarlo. ¿Sale? El comentario crítico, como te dije hace ratito, puede ser verbal o puede ser escrito también. ¿Sale? Es algo con lo que estamos constantemente, prácticamente todos los días y todo el tiempo lo estamos manejando desde edades muy cortas. ¿Sale? ujú, Es un escrito de carácter expositivo, descripción del contenido del texto o argumentativo, que tiene puntos de vista sustentados a partir de la información del contenido del texto. ¿Sale? Asimismo, es un escrito personal, ¿ok? Reflexivo e interpretativo en el que se valora otro texto.
El comentario entraña un acercamiento personal al texto para intentar comprenderlo en todo su contenido, donde se pone de relieve la confrontación de las ideas del autor y las del comentarista. ¿Sale? Ujú, De aquí parte lo que es el nombre de los comentaristas, que son los que se encargan precisamente de hacer un comentario crítico. En síntesis, el comentario es la construcción de un texto sobre otro, pero obviamente tomando en cuenta el punto de vista ya del comentarista. ¿Qué características puede tener un texto, un comentario crítico, perdón? Presenta un punto de vista personal e interesante. Guarda relación con el texto base, es decir, no perdemos de vista el texto original. ¿Sale? Pero estoy resaltando propio punto de vista para poder generar esa crítica ante el texto original. ¿Sale? Explica o comenta la información que contiene el texto para que el lector la entienda mejor. ¿Sale? Plantea las ideas de una forma directa, evitando la perífrasis o rodeos. Es decir, el comentario crítico no se va con rodeos, es directo. ¿Sale? Necesariamente debe hacer alusión al autor del texto base. Lo mismo que pasa en la reseña. No podemos perder de vista el autor o autores del texto original. ¿Sale? O sea, estos en ninguno lo podemos hacer a un lado. Son importantes. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien, Itzel. sí, vamos muy bien. Perfecto. Ahora, yo te decía que lo que es el comentario crítico puede ser tanto verbal como también puede ser escrito. ¿Sale? En este caso, te voy a dar también una estructura, así como te di una estructura de la reseña, te voy a dar una estructura ahorita de cómo debe de ser un comentario crítico al ser escrito. ¿Sale? Y si gustas anotarle, un comentario crítico al ser al ser escrito, debe contener la siguiente estructura. También debe de tener un título. Ujú, Ujú. El título es muy importante porque aquí en este título, Itzel, vas a ujú, colocar el título del texto original. ujú. Vas a colocar desde aquí el autor. También se pone autor. Yo no Así es. sabía. Es la diferencia de la estructura de un comentario crítico y la estructura de una reseña. ¿Sale? Ujú, Ok, entonces, regresando, la estructura del comentario crítico tiene un título en el texto y después también tiene lo que es un autor. ujú, Viene también muy importante la fecha de publicación, ujú. tu editorial. ¿Dónde obtenemos la fecha de publicación, Itzel? En el documental que viene, ahí viene cuándo lo elaboraron y todo Ok, eso, ¿verdad? en la portada muchas veces, si es un libro, también nos trae lo que es la editorial y la fecha y año en el que Ujú, surgió el libro, ¿no? Ok. También otra información que puedes añadir de manera opcional, ahí en este primer apartado que es el título, pues el número de páginas que tiene. ¿número de página? Sí, eso es opcional, no es necesario, pero puedes meterlo. ¿Sale? Y los datos bibliográficos, que si fue repito, una fuente de información en internet o cosas así, eso lo debes de meter. ¿Ok? Eh, Esto únicamente. Después viene lo que es, en segundo punto, la introducción o entrada.
que al igual que la reseña, es información básica para poner en sintonía o contextualizar al lector de qué se trata ese comentario crítico. ¿Sale? Después viene lo que es el desarrollo. En el desarrollo itself ya empiezas a poner tus aportaciones, que ya en sí viene siendo el comentario crítico, ¿sale? Ya vienes poniendo como tu punto de vista frente al tema que se está tratando. Obviamente, para ello tienes que hacer un análisis personal de la lectura que tuviste o que estuviste trabajando. Este, y debes de, así como decíamos en la reseña que debe de ser objetivo, pues tienes que poner como los justificantes del por qué, en qué te basas para poner para tener, perdón, ese punto de vista y generar ese comentario que estás haciendo. Todo eso va en el desarrollo o cuerpo, Itzel. ¿Sale? Y por último tenemos lo que es la conclusión o cierre. Esta debe de ser muy breve, ya únicamente es como una idea global de todo lo que tuviste dentro del tema. ¿Sale? Únicamente. Si te das cuenta, la reseña consta de 5 y el comentario crítico consta de 4. 4 pasos y 5 pasos en cada estructura. ¿Por qué? Porque la bibliografía, que es la quinta de la reseña, se integra en el título del comentario crítico. ¿Ya te diste cuenta? Sí, ya me Ok. dijo. De ahí viene la diferencia. ¿Sale? Ok. ¿Alguna duda con la estructura, Itzel? Solamente quería preguntarle que por qué se le dice crítico, comentario crítico. Ah, porque estás anteponiendo una postura, un punto de vista. Desde el momento en el que nosotros damos un punto de vista, Itzel, frente a cualquier tema, estamos haciendo ya una crítica. Ujú. Esta crítica puede ser positiva. No, bueno, yo siempre he pensado que no hay críticas negativas, pero puede ser una crítica constructiva. Yo siempre he pensado que las críticas siempre deben de ser constructivas y que si una crítica no me construye o no me aporta en nada, por ejemplo, una crítica hacia mi persona, no me aporta en nada, pues simplemente es mejor hacer caso omiso. ¿Vale? En la sociedad, en la vida actual, con los adolescentes, eso pasa muy seguido, ¿cierto? Mm, Te hacen, Porque nos ajá, criticamos por todo. Cru- exacto, así es, Crudo. Ujú, criticamos por todo. No, pues mira, o hacemos un comentario que es hacia su persona. No te juntas con él porque es así o no. Sí, siempre así es, pasa. siempre pasa, por eso tenemos que aprender a que si es un comentario, una crítica que me aporta, que me sirve a mí para mejorar, pues hay que tomarlas en cuenta. Si no me sirven para mejorar, entonces mejor así. Te Ujú, hace caso omiso, ¿sale? Entonces, por eso es que se le llama comentario crítico, porque ujú. estás dando un comentario, un punto de vista, pero a través de criticar si tú crees que es importante, si crees que es interesante, si crees que está utilizando los ejemplos adecuados, por ejemplo, para el nivel de edad para el cual está diseñado ese tema, si tú crees que es digerible. Tú has leído diferentes textos y puedes darte cuenta que no todos son fáciles de entender. Mm, Aunque Algunos tienen algunas palabras medias raras y como que te quedas, como que se significará eso. Y aunque muchas veces nosotros, por ejemplo, leamos em, libros que tienen que ver con los mismos temas, algún libro va a ser más digerible, perdón, que otro. ¿Por qué? Porque usa palabras más Más adecuadas, más claves. para la edad y más claras. Y otros utilizan palabras un poco más complejas. Ujú. ¿Vale? Por eso es que podemos crear una crítica, o sea, decir, bueno, si este libro está diseñado para adolescentes, pero está utilizando palabras muy complejas, pues entonces tal vez no va a ser muy fácil de entender, ¿sale? Sí.
Sí. Ok, por eso se le llama comentario crítico. ¿Sale? Ujú. Ok, Itzel. ¿Alguna duda hasta ahí, hija? No, nada, todo bien, maestra. Todo bien. Muy bien. Su Qué bueno. explicación me gustó. Muy bien, qué bueno que te gustó. Espero que haya Ujú. sido fácil de digerir. Son temas muy sencillos que hay que ser muy explícitos con ellos y eso los hace fáciles de entender. ¿Sale? Ok, Itzel, ¿tienes alguna duda o alguna pregunta con relación a alguna de las actividades que vamos a hacer? No, hasta el momento como que las videocápsulas me fueron como orientando poco a poco para hacer mis actividades, mis tareas y Ajá, poco a poco le agarré el hilo, como diría. ajá, pues eso me da muchísimo gusto. Pues sí, de hecho, este, realmente las actividades son muy sencillas porque van dirigidas precisamente a que para ustedes pueda ser muy digerible el tema, ¿sale? Van enfocadas a que pueda quedar muy claro la diferencia que existe entre los diferentes conceptos que estamos manejando, ¿sale? En la, ¿cómo se llama? En la actividad 3 me pide una reseña o comentario crítico sobre un libro de su elección a través de las etapas de elaboración. Para esto, este, Itzel, voy a dejar un video en el transcurso de esta semana de cómo se elabora una reseña y cómo se elabora un comentario crítico. A esto le vamos a sumar la estructura que te acabo de dar. Entonces, esta estructura que te acabo de compartir de ambas cosas te va a servir para tu trabajo final. Ujú. ¿Vale? Y de todas maneras lo va a subir, ¿verdad? Para que yo Sí, lo vuelva a ajá, repasar. Ujú. exacto. De todas maneras, este video lo voy a subir para que Ujú. puedas volverlo a ver y también voy a compartirles un video en el cual especifica cómo elaborar tanto el comentario crítico paso a paso como la reseña también paso a paso. ¿Sale? Y también en el transcurso de estos días voy a subir las últimas dos cápsulas que nos hacen falta. ¿Sale? Con relación a los otros dos temas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Entonces, si tuvieras en el transcurso de estos días alguna duda o algo que se te complique al ver el video o los videos, con toda la confianza me puedes decir y me puedes escribir. ¿Sale? Y de hecho yo tengo su número. Ujú. Perfecto. Entonces me escribes y me dices si hubiese alguna duda. ¿Sale? Te aclaro, en la cuestión de la reseña, comentario crítico, tú vas a elegir un libro. Entonces, lo que puedes ir haciendo, Itzel, es elegir un libro que tú quisieras leer, ya sea de un texto científico, de un texto literario, lo que tú quieras. Ve buscando ya un libro, puedes descargarlo de internet o si tienes en casa libros o si tienes acceso a una biblioteca, puedes ir eligiendo ya el libro que tú quieras sobre el cual vas a trabajar. Lo que tú elijas, ya sea tu reseña o tu comentario crítico. ¿Se ¿Va? pueden elegir las dos o solamente una? Si tú quieres hacer las dos, por mí está excelente porque así pones en práctica las dos. Ah, ok, porque sí pensaba poner las dos. Perfecto, por mí no hay problema porque así, si trabajas las dos, te va a quedar más claro cuál es la diferencia entre una y otra. Ah, ¿Mm? ok. Y eso está excelente. Entonces, pues ahorita en estos días, si quieres, ve buscando opciones, ve eligiendo ya el libro que tú quieras leer, o el archivo, o el documental que tú quieras trabajar, para que puedas hacer una reseña y tu comentario crítico, ¿sale? Ya nada más me vas a avisar cuál es el libro o cuál es el texto que decidiste trabajar para que yo sepa y ya puedes empezar a hacer tu reseña y tu comentario crítico. Ese es el proyecto final, ¿verdad, maestra? Ujú. Ese es el proyecto final, efectivamente, Itzel. Ujú. Entonces, puedes hacerlo si tú quieres de manera digital
digital y creativa. Si sabes utilizar programas de edición, puedes hacerlo en un programa de edición, como tú quieras, ¿sale? Este, y si vas a hacer los dos, pues ya para que me puedas subir una liga, porque es la que te pide para subir la tarea, puedes guardar los dos archivos en una sola carpeta y me subes el enlace en la carpeta. Y ahí yo puedo ver los dos trabajos. Ah, ok, maestra. Muchísimas gracias. ¿Tienes una duda con eso al subirlo? Me No, dices. ah, ¿No? sí. ¿Sí? Si Sí, que si tengo alguna duda de cómo subirlo a las dos carpetas, pues ya le digo. Porque sí pienso trabajar que el comentario crítico y la reseña. Perfecto. Sí, si tuvieras alguna duda sobre cómo acomodarlos para poderme enviar un solo enlace, con toda la confianza me dices también y ya te explico. Y ya para que puedas subirlo en un solo enlace. Sí, maestra. ¿Sale? Ok, Itzel, pues no sé si tienes alguna otra pregunta, algún comentario que quieras hacer frente a los temas. ¿Qué te parecieron? ¿Se te hicieron interesantes? ¿Ya habías oído hablar de ellos? ¿Ya los has trabajado alguna vez? No sé, lo que tú quieras. Pues ya lo había escuchado, pero las estructuras como que no. O Ok, sea, había escuchado sobre el comentario crítico, la reseña, pero no sabía cuáles eran las estructuras básicas para elaborarlo. Y ok, ya poco a poco, con sus videos que ha subido, ya como que le fui agarrando, ya dije que todo, sea cuento, sea reseña, sea fábula, tiene una estructura para elaborar. exactamente. Pues muy bien, me da gusto que estemos aprendiendo precisamente esto, que a veces ya traemos desde que somos más pequeños estos conceptos básicos, pero a veces no los hemos aplicado, ¿no? O al menos no con todas las estructuras que estos requieren. Y para eso nos sirve esta materia, para ir reforzando precisamente aquello que a veces no, o sea, sí tenemos los conceptos, sí sabemos qué es, lo hemos escuchado, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo paso a paso de manera adecuada. Ujú. Sí sabía que era un comentario crítico, pero no sabía que se tenía que poner un título, respetando los títulos del autor, poner biografía. Entonces, como que ya me dio una idea para hacer un comentario crítico, sea positivo, sea negativo o sean constructivos. Ok, muy bien, pues eso me da mucho gusto. Ujú. Muy bien, Itzel. Pues entonces, si no hay ninguna otra duda, ningún otro comentario, pues entonces vamos a irnos despidiendo. La próxima semana, nos vamos a ver precisamente en el mismo horario para continuar y dar una explicación ya de los diferentes tipos de reseña que existen. ¿Sale? Y ya enfocarnos en estos para que tú elijas el tipo de reseña que también quieras trabajar. ¿Sale? Sí, muchísimas gracias, maestra. Y, De nada. y me dio gusto verla otra vez. Igual a mí, Itzel, me da gusto verte y que estás bien. Y me da gusto que en esta ocasión nos veamos así y podamos trabajar juntas. Sí, profe, cuídese mucho. Igualmente, Itzel, cuídate mucho. De Nos mucho, vemos. adiós. Adiós, bonita semana. Adiós. Igual, adiós. Gracias.